perfecto. Otro grupo que se me haya quedado. Ajá, sí, está bien. Solo, sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Ok, hermanos, entonces vamos a empezar. Gracias, hermanas, por su participación y su aporte. Vamos a comenzar entonces con lo que es la clase del día de hoy y el tema es la iglesia. Si para los que estuvimos el año pasado se recuerdan, este tema ya lo habíamos visto, entonces vamos a hacer como una retroalimentación de lo que vimos la vez anterior. El objetivo es lograr que el alumno comprenda que la iglesia es el cuerpo de todos los redimidos por el sacrificio de Jesucristo. Como punto número 1 dice, la iglesia de Cristo es un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Según Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué significa la palabra redimir? Ahí está esa pregunta. Bueno, aquí dice que es pagar la deuda de otro o liberar de opresión a otro. Según el versículo que acabamos de leer, dice que es el perdón de nuestros pecados. Jesucristo pagó por nuestros pecados, nosotros somos libres de culpa y libres de opresión. Redimido significa rescatar. Espiritualmente estamos hablando de que es un acto por el cual Dios muestra ese amor hacia nosotros que manda a su Hijo, a su único Hijo, para que nosotros seamos libres, seamos rescatados del pecado de la muerte. Entonces, si vemos nosotros en el Antiguo Testamento, la palabra redimido la podemos encontrar cuando hay un pariente llamado el pariente redentor. Este pariente se encargaba de pagar o de rescatar a alguno de sus parientes que había caído en desgracia o en bancarrota y por algún motivo había sido esclavo, entonces él venía y pagaba por ese pariente o pagaba para poder recuperar las propiedades de la familia. Podemos ver el ejemplo de Boaz con Ruth y Noemí. Y en el Nuevo Testamento el mejor ejemplo es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que viene y nos rescata a nosotros con su sacrificio de cruz, nos rescata y nos libera de la muerte espiritual. Entonces, viendo eso, dice que la iglesia también es un pueblo separado del mundo. Según 2 Corintios 6, 16 al 18, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Creo que este apartado está más que claro, ¿verdad? Hemos escuchado tantas veces que nosotros estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Somos el pueblo que Dios ha escogido y nos ha hecho parte de una familia. Entonces, la iglesia es separada del mundo. Esto significa apartados para Dios. Luego tenemos que la iglesia también es un pueblo que es practicante, de los preceptos de Cristo. Según Tito 2, del 11 al 14, dice, ¿qué significan preceptos? Un precepto es un mandato, es una orden dada por Jesucristo. Entonces, la iglesia es un pueblo que obedece los mandatos o los mandamientos que están en la palabra del Señor. Entonces, dijimos que la iglesia es un pueblo redimido por su sangre, es un pueblo que está apartado para Dios y es un pueblo que obedece los mandatos que son dados por Jesucristo.
Ahora, hermanos, vamos a ir a un punto bien importante y bien especial. La iglesia es una familia. Aparte de ser un pueblo escogido, la iglesia es una familia. Y vamos a ir viendo un poquito detalladamente a qué nos referimos con eso. Dice, una familia, la iglesia es una familia que apoya en necesidad. Tenemos como referencia a Gálatas 6:10, que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vaya, hermanos, eso es bien, pero bien puntual. Dice, si nosotros somos capaces o podemos hacer el bien a otras personas, ¿cómo no más hacer el bien a los de la familia de la fe? Aquellos con los que compartimos una misma fe, un mismo amor, una misma creencia. Y saben, algo que me llamaba la atención que decía el pastor hace algunos días con respecto a uno de los hermanos que estaba enfermo, que sí realmente cuando las personas que no son cristianas tienen el referente de que nosotros somos bien solidarios con otras personas. Y qué bueno que piensen eso de nosotros, porque eso, si las demás personas que no tienen a Jesús lo hacen, como nosotros no, que conocemos el verdadero amor con nuestros hermanos en la fe. Entonces, nos insta a que nosotros podamos hacer el bien o a tratarnos bien, estar pendientes los unos de los otros con la familia de la fe. Esto se manifiesta en actos de bondad y amor, dedicando así o procurando así el bienestar de las demás personas como si fuera nuestro propio bienestar. ¿Quiénes de ustedes cuando han sido de bendición o han podido servir a otras personas se han sentido bien consigo mismo? Es como que usted lo estuviera haciendo para sí mismo, ¿verdad? Como como si lo hiciera cabal para usted mismo. Entonces usted se siente bien, se siente tranquilo, sabe que está obrando en bendición para otras personas. Dice que la iglesia es una familia donde gozamos del amor de un padre y un hermano. Dios es nuestro Padre. Veamos Hebreos 2, del 10 al 12. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí Jesús se identifica con la humanidad. Jesús y los creyentes comparten un mismo origen espiritual. Por esa unión íntima que tenemos con Jesús, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y es más, nos rescata de esa culpa y nos hace parte de su familia. Por eso ahora nosotros somos hermanos en Cristo Jesús, teniendo un mismo Padre. Luego dice que la familia, que la iglesia es una familia donde reina el amor fraternal. Según Primera de Pedro 3:8, dice, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Hermanos, qué importante es este punto, el que la familia, que dice que la iglesia es una familia donde reina el amor fraternal. Hermanos, cuesta, porque hace unos días yo decía que para mí, ¿verdad? Una de las cosas bien complicadas es tratar con el servicio al cliente o con otras personas, porque todos pensamos de manera diferente, todos tenemos un punto de vista diferente. Usted, por ejemplo, puede tener un punto de vista diferente al mío, yo igual al de ustedes, pero eso no significa, hermanos, que en lugar de unirnos, de unirnos esas ideas,
nos van a separar, sino todo lo contrario, ¿verdad? La Biblia está hablando que seamos todos de un mismo sentir, que seamos compasivos, que seamos misericordiosos, amigables. Si hay algo que nosotros podemos como rescatar de este punto, es que entre nosotros, qué lindo es que nos apoyemos unos con otros, que en lugar de ponerle el pie a alguien porque quizás sabemos que está pecando o sabemos que no anda bien, que en lugar de tirarlo más a la calle, ¿verdad? En lugar de eso, poder brindarle nuestra mano, porque para eso estamos, para poder apoyarnos mutuamente. Para eso todos tenemos que estar en un mismo sentido. Si dentro de nosotros no estamos dentro de un mismo objetivo, entonces nosotros mismos estamos haciendo que nuestra fe, que nuestro amor, que lo que creemos no sea coherente con lo que la Biblia dice, ¿verdad? Nuestra unidad en Cristo debe transformar la forma en cómo nosotros nos tratamos. Si usted es capaz de tratar bien a los de afuera, usted tiene que ser capaz de tratar bien a los que estamos adentro. Luego dice, una familia donde hay disciplina de amor. Veamos primera de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Vaya, dice que el juicio tiene que comenzar ¿por dónde? Por la casa del Señor. Fíjese que aquí no está hablando de los de afuera, está hablando que la disciplina tiene que estar acá adentro, ¿verdad? Dice que Pedro exhorta a la iglesia que se enfrentaba a la persecución, estaban dentro de la persecución y los exhortaba a perseverar. Los creyentes de aquel entonces también luchaban con no volver a sus antiguos pecados, sino que Pedro les recuerda que los impíos iban a enfrentar un juicio, pero que los creyentes tenían que mantenerse en un nivel más alto que ellos, ¿verdad? Y las pruebas de fuego siempre van a estar. Y ellos tenían que enfrentar como un objetivo de que el Señor les estaba poniendo para refinarlos, para poder disciplinarlos. Hemos visto en la palabra que el padre que disciplina es porque ama, ¿verdad? Si no disciplina es porque, pues, la verdad no le interesa que un hijo suyo sea recto o se comporte de una manera correcta. Ahora, hablándolo de la manera de la disciplina eclesiástica, esto no es para los incrédulos, esto es específicamente para nosotros, para los líderes especialmente, ¿verdad? Porque si sabemos que como líderes tenemos a cargo ciertas personas a las que estamos dirigiendo, entonces quiere decir que también las estamos conociendo, que sabemos quiénes son los que forman parte de ese ministerio que estamos liderando. Entonces, como líderes, nos corresponde poder acercarnos con aquel hermano, con aquel amigo dentro de la iglesia que quizás está fallando, que quizás estamos viendo que no se está congregando, el saber el por qué. Muchas veces el pecar no hace que nosotros nos acerquemos más a Dios, sino todo lo contrario, ¿verdad? La culpa nos hace que nosotros nos alejemos. Pero aquí viene lo de la disciplina, disciplinar con amor. Disciplinar no significa que usted va a regañar. Claro, si lo merece o si corresponde, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer con amor, no vamos a juzgar, no vamos a hacer que el hermano o que la hermana se sienta peor de lo que ya está, ¿verdad? Como repetí hace un momento, es de apoyarnos, es de buscar la santidad, que todos podamos vivir en santidad. Si yo como líder estoy viendo que uno de los míos
está desanimado o está haciendo algo que no es correcto, me voy a acercar. Y la misma Biblia nos manda eso, ¿verdad? A acercarnos, a hablar con él, a llevar testigos. Y si aún así, pues no hay signos de arrepentimiento, entonces tenemos que dejar que el Señor se encargue de eso, ¿verdad? Pero nuestra responsabilidad es poder disciplinar con amor. Nunca juzgar, sino todo lo contrario, poder acercarnos con amor. Luego tenemos que la iglesia es una familia donde hay respeto. Vamos a 1 de Timoteo 5, 1 y 2. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Vaya, está hablando del respeto. Volvemos una vez más a decir que todos tenemos ideas diferentes, pero que esas ideas no sean motivo de una discusión, de una falta de respeto, de llegar al punto de quizás exaltarnos y ofender al hermano o a la hermana, ¿verdad? Sino todo lo contrario, que tengamos la capacidad de poder hablarlo, de poder decir, miren hermano, con mucho respeto, yo pienso que quizás esto no va por ahí, o quizás esto no lo deberíamos de hacer o no lo deberíamos de decir, sino que ver la manera en cómo poder hacernos sentir que tenemos diferencias, pero que eso no nos separe, sino todo lo contrario, ¿verdad? Este versículo nos está enseñando que las correcciones y las relaciones en la iglesia deben basarse en el respeto y en el afecto familiar. Si el primer punto está diciendo que la iglesia es una familia, veamos cómo nos comportamos nosotros con nuestra familia. ¿Qué pasa cuando en la casa papá y mamá tienen diferentes puntos de vista? Lo primero que hacemos, y no me van a dejar mentir, es que nos enojamos o le gritamos al otro o con los hijos, ¿verdad? A veces no respetamos sus ideas. Entonces tenemos que ver que la iglesia es una familia. Entonces, por lo mismo, tenemos que hacer cambios. Si con nuestra propia familia nosotros nos tratamos así, entonces ahí ya estamos mal, ¿verdad? Pero tenemos que hacer cambios y Dios nos ayude con eso, ¿verdad? Entonces, ahora mucho más con los de la familia de la fe. Tenemos que respetarnos. Qué feo sería que estemos acá dentro de la iglesia y estemos enemistados por una idea que no compartimos o que estemos enemistados porque quizás entre ministerios, ¿verdad? Miren, hermanos, a veces eso se da y no es que pues sí, o sea, que seamos perfectos y todo, pero en la manera que se pueda, tratémonos con respeto. Tratémonos con amor. Yo creo que todos estos puntos que estamos tratando se basan en el amor que primero que Jesús tuvo para con nosotros, ¿verdad? Y que Él nos acepta y porque nosotros no aceptar a los demás, no aceptarlos con sus diferencias, no aceptarlos con sus defectos, sino que yo sé que el hecho de tener diferentes ideas es bien difícil y complicado llegar a un solo punto, pero tenemos que tratarnos con respeto. Luego, dice en el punto número 3, que la iglesia es comunión. Ve cómo todo tiene referencia con el amor. Dentro del amor tiene que haber comunión. Entonces, ¿qué aspectos perseveraba la iglesia según Hechos 2:42? Y vamos a ver qué. Gracias, amor. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Dice en la comunión unos con otros, no dice en la diferencia de unos con otros, en la distancia de unos con otros, en el pleito de unos con otros. Dice en la comunión. La iglesia se enfocaba en aprender de la palabra de Dios por medio de los apóstoles. Compartían vidas, compartían tiempo, compartían los bienes de ellos para poder suplir las necesidades de otros. Compartían también los alimentos, también compartían lo que era la cena del Señor y oraban juntos. Oraban aparte, pero también oraban juntos, buscando ¿qué? La guía del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno sería que nosotros también tuviéramos estas mismas actitudes que tenía la iglesia primitiva, ¿verdad? De poder compartir en comunión, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, estamos todos juntos, estamos aprendiendo cada vez más, no solamente ustedes, sino que nosotros como facilitadores, créanme que cada semana que nosotros estudiamos es un reto porque usted me escucha aquí bien linda decir, ay, hermanos, tenemos que compartir y tenemos que respetarnos y que no sé qué. Pero, ¿y yo? O sea, yo también tengo que, ¿verdad? Entonces, no es solamente de venir a pararme y venir a hablar, sino que también yo tengo que hacer lo que estamos estudiando, ¿verdad? Luego dice, hay dos elementos indispensables para mantenernos en la comunión los unos con los otros. Y aquí usted va a escribir que esos dos elementos son la unidad y la paz. Y volvemos a hablar acerca de la comunión. Si no hay comunión, no hay unidad. Si no estamos unidos, tampoco hay respeto, tampoco hay amor. Y menos hay paz. Todo lo contrario, ¿verdad? Hay pleitos, hay problemas, hay diferencias. Entonces, Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Aquí el versículo nos está recordando y reforzando también que tenemos que poner de nuestra parte para poder vivir en armonía, manteniendo la paz por encima de los problemas y de los conflictos. No es fácil dirigir un grupo, sea la edad que sea, hermanos, no es fácil, pero en la medida que se pueda, que nosotros pongamos de nuestro esfuerzo, tratemos de estar en armonía con todos los hermanos y mantener la paz. Y para terminar, dice que cualquier actitud que cause división es pecado. Imagínense, es pecado. O sea, no solamente es pecado lo que ya conocemos, ¿verdad? Vicios, malos hábitos, sino que el hecho de no llevarnos bien es pecado. El hecho de atrevernos a decir algo que no es de un hermano es pecado. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, usted va a poner ahí celos, contiendas y disensiones. Luego usted va a poner contiendas y vanaglorias y quejas. Cuando nosotros le damos como rienda suelta a nuestros pensamientos negativos o sentimientos negativos, según la carne, ahí se rompe todo lo que es la unidad. Cuando tenemos celos del ministerio, cuando tenemos celos sobre algunas personas, como, no sé, pensar que solamente puede servir en mi ministerio y en el otro ministerio no, eso causa división. Y en lugar de estar unidos, pues lo que va a causar es que los ministerios no trabajemos bien, ¿verdad? Entonces, los celos, las contiendas, no en el hecho de pelear y decirse cosas, pero sí solo el hecho de que alguien ya piense diferente, ya uno ya le causa como malestar, ¿verdad?
o que no haga lo que yo digo, ya causa molestia o incomodidad. Entonces todo eso, hermano, cuando nosotros le damos rienda suelta a todos esos sentimientos o pensamientos, ya nos estamos alejando de lo que es la familia de Dios. La iglesia, aparte de ser un pueblo escogido, es una familia y esa familia tiene que permanecer unida. Así como usted lucha cada día por su familia, por mantenerla bien, porque nada le falte, por apoyarlas cuando hay problemas, asimismo acá dentro de este lugar o dentro de nosotros mismos, que estemos pendientes los unos de los otros. Yo quisiera decir algo ya para ir terminando. Yo hace poco estuve enferma y algo que me hizo realmente sentirme especial y parte de este pueblo fue, uno, el hecho de que sin yo saber se pusieron a orar. Y eso ya habla mucho, hermanos. De ustedes, yo sé que no me conocen del todo, pero solo el hecho de ponerse a orar, que todos en un mismo sentir se pusieran a orar porque yo estuviera mejor, créanme que eso me ha causado alegría y me ha dado como más ánimo para seguir adelante, créanme. Y lo otro, el hecho de que hubieron personas, hermanas en específico, que estuvieron escribiéndome, llegaron a la casa a visitarme, me llegaron a dejar detallitos. Hermanos, de verdad, yo no tengo con qué pagar eso. Yo le decía a hermana Mariluz que eso nosotros no lo habíamos vivido del lugar donde nosotros venimos. Es una iglesia grande y yo me imagino que por lo mismo, o no sé, hay tanta necesidad, ¿verdad? Pero no habíamos tenido esa oportunidad de que nos llegaran a visitar por una necesidad que estuviéramos pasando. Entonces, de verdad, yo les agradezco muchísimo el tiempo, el gesto, los detalles de estar pendientes de mi persona y de eso se trata. De verdad, que demostrar el amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones y de podérselo mostrar a las personas que estamos dentro de la iglesia. Si lo podemos hacer con los que están afuera, ¿cómo no lo vamos a hacer con los que están aquí adentro? A veces andamos pendientes de tantas cosas y no nos percatamos de que nuestros propios hermanos están pasando por alguna necesidad, pero les agradezco y los bendigo en el nombre de Jesús por cada oración que ustedes elevaron por mi persona. Así que eso nos muestra de que realmente somos una familia unida, ¿verdad? Así que gracias, hermano, por su atención. Viene hermano Edgar con la continuación. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la academia? Muchas gracias, hermanos, porque ustedes toman ese tiempo. Quiero decirles de que todos tenemos trabajos seculares, empresarios, no empresarios, asalariados. Todos estamos ocupados y el calor ha sido bastante fuerte. Venimos deshidratados, pero aquí estamos, hermanos. Y Dios va a recompensar ese sacrificio que ustedes hacen. Dios lo va a recompensar. Sí, Dios va a cumplir va a suplir sus necesidades. Amén. Hablábamos de la iglesia. Hay algo muy lindo, hermanos, de esta clase y que todo se trata de algo espiritual. Todo. Esta clase es completamente espiritual. Esta clase no la podría entender el vecino que no ha sido lavado con la sangre de Cristo. Pero usted y yo que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nos identificamos con esto. Es parte de lo que tiene que estar en nuestros corazones, en nuestras vidas, y es parte de lo que tenemos que estar practicando. Me gustó la palabra unidad y paz. Sí, es algo que tenemos que practicar a diario con nuestras familias, en la iglesia, en el trabajo, esa unidad, esa paz. Las figuras de la iglesia, amén. En el literal 4.
Dice que la figura de la iglesia es el pueblo de Dios. Somos llamados pueblo de Dios. Amén. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Dice, no somos cualquier cosa, somos gente especial para el Señor. Pero por ser especiales también tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Sí? Y una de las virtudes es, hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Quienes éramos y quienes somos ahora en Cristo. Hay una gran diferencia. ¿Sí? Así que usted y yo somos pueblo de Dios. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23. Dice, se lo voy a leer yo aquí en otra versión, que me gustó esto. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Hermano, Dios llena mi vida por completo. Amén. Mire, mi vida sin Dios sería un fracaso. Mi vida sin Dios no tendría sentido. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Hermano, usted y yo somos personas especiales. ¿Sí? Que nadie le diga, ¿y vos quién sos? Usted dígale, yo soy el cuerpo de Cristo. Amén. Yo soy el pueblo de Dios. Somos sacerdotes. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me gusta la palabra sacerdote más que rey, porque un sacerdote ministra. Un sacerdote puede ver la necesidad espiritual que tiene mi hermano Juan Carlos. Lo estoy poniendo de ejemplo, hermano. Una necesidad espiritual. Amén. ¿A cuánto le gusta orar? No voy a preguntar cuánto tiempo, porque eso ya es personal. Pero quiero decirles que en la oración, cuando usted y yo hemos tenido esos momentos preciosos, no por necesidad, sino por gratitud, hemos orado a Dios. Usted siente una paz. Usted se siente el hijo o la hija más amada de Dios. Amén. Pero eso es, hermano. Esto es algo espiritual. Somos la esposa de Cristo. Amén. Dice Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Y su esposa se ha preparado. La iglesia, usted y yo. ¿Sabe que esto de esta boda va a ser una boda muy especial? Porque la esposa van a ser millones y millones de hijos lavados con la sangre preciosa del Señor. Somos la casa de Dios. Efesios 2:19. 1 Timoteo, mejor 3:15 dice, porque si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Se lo voy a leer yo aquí en esta versión. Y dice, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el ministerio de nuestra fe. Eso lo dijo Pablo a Timoteo. Sí, había una tardanza ahí, pero le dice él, mira, si tardo. Sí, le da instrucciones. ¿Quiénes somos? Hermanos,
Esta clase, yo cuando la empecé a estudiar, dije, Señor, gracias, porque no soy cualquier cosa. Soy un hijo de Dios, soy una persona especial. Usted es una persona especial. Amén. Objetivos principales de la iglesia local. Amén. Aquí sí vamos a participar todos, de los que les di papelito. Amén. Fíjense que los objetivos principales de la iglesia El Jordán son adorar y servir a Dios en espíritu y en verdad. Hechos 13:2. Amén. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en ese entonces? Estaban ayunando, estaban orando, estaban ministrando. Sí. El objetivo de la iglesia primitiva era adorar a Dios. El objetivo de la iglesia del Jordán en el 2026 tiene que ser adorar a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser adoradores de Dios? Mire, eso de adorar tiene que venir de lo más profundo de nuestro ser. La adoración a Dios tiene que ser especial. Tiene que ser algo que usted nazca de aquí adentro, de su corazón. El adorar a Dios significa decirle, papito lindo, yo te amo. Eso es adorar a Dios. Decirle, papito lindo, gracias porque amaneció, gracias por tantas cosas. Agradecer, adorar a Dios por lo que Él es. Es el gran yo soy. Es el Dios de Moisés, de Jacob y de tantos hombres de fe. Amén. Entonces el objetivo principal de la iglesia del Jordán es adorar y servir a Dios en espíritu y en verdad. Se lo voy a decir así, hermano. Practiquemos algo. Practiquemos siempre, número 1, anhelar el Espíritu Santo. Y número 2, hablar con verdad. La verdad es importante. Hermano Juan Carlos, no me gustan los lentes que compró. Esa es una verdad. Pero hermano Juan Carlos, no me gustan porque están caros y yo no los puedo comprar. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió ahí? Vaya, no le voy a decir cuánto valen, hermano. El objetivo principal de la iglesia del Jordán es edificar y discipular a sus miembros. Efesios 4:11. Amén, hermana Helen. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Fíjese bien, y él mismo constituyó. ¿Sí? Sí, oiga bien, Dios nos constituye. Es Dios quien nos da la gracia para poder ser buenos maestros, buenos predicadores, buenos líderes. ¿Sí? Hay algo que el líder espiritual tiene que tener, tiene que dejar huella. Y un líder espiritual lo siguen los demás. Oiga, hermano, esto es importante. El liderazgo de nuestra iglesia tiene que gozar de salud espiritual. Amén. Es la única forma de poder seguir estos objetivos principales de la iglesia del Jordán. Yo le acabo de cambiar el nombre. Amén. Estábamos en el literal C, comunicar el evangelio a todo el mundo. Este texto lo tenemos bien memorizado. Mateo 28 del 19 al 20. Hermana Marlene. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. El día de ayer en nuestra iglesia se pasó por parte de misiones. ¿Para qué fecha, hermana Anita, la invasión evangelista? 28 de junio. Amén. ¿A qué hora, hermana?
a las 3 de la tarde, en la colonia de Montreal, van a haber mango. Yo vi un palo de mango ahí que la hermana me lo vio. Sí, yo dije, van a haber manguitos por ahí, dije yo. Pero mire, de eso se trata, comunicar el evangelio a todo el mundo. ¿Y para qué van a ir a predicar, hombre? Si ya. No, hermanos, es parte de lo que Dios nos demanda. Amén. Comunicar el evangelio a todo el mundo. Pero usted quiere ir a China, ¿y para qué va a ir a China? Llevamos a la Montreal el 28, ¿verdad, hermano? Amén. Amén. Ahora, ¿cómo cumplen los creyentes los objetivos? Ahorita vamos personalmente. Número 1, creciendo espiritualmente. Segunda de Pedro 3:18. Hermano Francisco. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Es necesario que usted crezca espiritualmente. Hermano, es necesario. No se quede como un creyente tomando lechita. Usted tiene que ser un creyente maduro en la fe. Un creyente que no lo mueve nadie, porque su fe está fundada en la roca que es Cristo. Amén, hermanos. Crecer espiritualmente. Mire, le decía que esto era espiritual. Es algo interno. Se lo voy a decir así, es algo sobrenatural. Lo que la Biblia nos demanda, lo que el Señor nos demanda, creciendo espiritualmente, llevando una vida de santidad. Hebreos 12:4. Hermana Ivette. Porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Mira, hermano, vivir en santidad. Es fácil vivir en santidad en la iglesia del Jordán cuando estamos congregados. Amén. Porque usted aquí no viene a decir, oiga bien, voy a ocupar esto. No viene a hablar mal del hermano. No viene a traer cosas que no son. Es fácil aquí en la iglesia. Y adoramos al Señor y cantamos. Sí. Pero la santidad se demuestra, en primer lugar, en nuestra familia. Ahí se demuestra su santidad. Con sus vecinos. Amén. Ahí se demuestra la santidad. Y la santidad se demuestra en el trabajo. Amén. Eso es llevando una vida de santidad. Y santidad es apartarnos del pecado. Amén. Apártese del pecado. Sí. Apártese del pecado, llevando una vida de santidad, haciendo el bien y evitando el mal. Romanos 12:21. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No sea vencido de lo malo, sino hay que vencer el bien con el mal. Mira, hermano, haciendo el bien y evitando el mal. Se lo pongo otra vez en contexto. Es fácil hacer el bien dentro de la iglesia. Amén. Amén. Pero afuera. Sí. ¿Qué dirían nuestros vecinos de nosotros? ¿Qué dirían? Sí. ¿Sabe que hay una vecina? Voy a omitir el nombre aquí en la Polanco porque si lo digo lo saben todos, ya la conocen. Un día de estos se levantó a las 4 de la mañana y venía barriendo toda la colonia. Barrió toda la colonia, toda la parte de ahí arriba. ¿Sí? Yo la veo. Y anda con su bolsa. Y ella vive ahí casi al final. Y digo yo, hey, wow, qué buen ejemplo. Sí. Pero muchas veces barremos el pedacito y le echamos la basura al vecino. Hay que siga barriendo él. Haciendo el bien y evitando el mal. Literal de amando a Dios y al prójimo. Lucas 10:27, parece que deje ahí, hermano Ricardo. Amén. Sí. Él le dijo, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos amamos al Señor? Amén. ¿Cuántos amamos a nuestro prójimo? ¿Sabe qué es amar al prójimo? Sí, pero la Biblia lo demanda y lo tenemos que hacer, hermano. Lo tenemos que hacer. Hay un ministerio a lo cual desde el que yo vine a esta iglesia yo he admirado mucho. Y lo sigo diciendo. El ministerio dale vosotros de comer. Mire, son personas que ni la familia los quieren. No lo quieren. Porque llegan, roban para seguir suministrándose alcohol y tantas cosas. Sí. Y si usted pregunta, las iglesias tampoco tienen esos ministerios. Son contaditas, podría decir que son 5. Y todavía creo que me sobran tal vez unos 2 dedos. No. Pero gloria a Dios por este ministerio, porque ellos tienen esa convicción de poder ver a esta persona como su prójimo y lo pueden amar. ¿Sí? Hay algo que me gustó cuando pusieron ahí de que les cortaron el pelo a todos. Ya me imagino estarles cortando el pelo a todas estas personas, darles ropa, ¿sí? Y tantas cosas. Ese es el prójimo. Y yo siempre he dicho que estos hermanos cuando lleguen al cielo les van a dar una corona bien bella con tantos adornos ahí. Y yo le voy a decir a Dios, Señor, y la mía, no es que no serviste en ese ministerio. Amén, hermanos. Amén. Amando a Dios y al prójimo. Predicando el evangelio de Cristo. Romanos 1:16. Hermano Gerardo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Amén, mas el justo por la fe vivirá. Nunca se avergüence de decir soy un hijo de Dios. Nunca se avergüence de decir sí, soy evangélico. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Soy evangélico. Pagas tus diezmos. ¿Y qué? Soy evangélico, soy un hijo de Dios. Amén. Nunca se avergüence. Ya se va a dar cuenta por qué. Amén. Orando. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿No lo tiene? ¿No? ¿Nadie tiene eso? Lucas 18:11 creo que di. Sí, hermana Blanquito. También les refirió Jesús una parábola. Amén. Sobre la necesidad de orar y no desmayar. Sobre la necesidad de orar y no desmayar. Hay un secreto ahí de la parábola que dijo Jesús. La necesidad. ¿Qué es una necesidad? Necesidad es que yo tengo hambre y quiero comerme una hamburguesa con papas fritas. Sí, esa es una necesidad. Sí, tengo hambre. Sí. Pero aquí habla de una necesidad, por eso le decía, una necesidad espiritual. Orar. En otra parte de la Biblia dice orar sin cesar. Sí. Dice que la oración es pilar fuerte en la vida de un cristiano. Solamente oramos cuando estamos en dificultades, cuando nos pasó algo, cuando nos dice usted tiene cáncer, cuando nos dicen mire usted tiene cálculos en los riñones y empiezan todas aquellas enfermedades tan graves y lo primero que venimos es a orar y a decirle Señor, ¿y ahora qué hago? Allí se crea una necesidad, pero Dios demanda de que esa necesidad tiene que estar siempre orando. No desmaye en la oración, no desmaye, siga constante en la oración. Si yo le preguntara cuántos han recibido respuesta por medio de la oración, levante la mano.
Y sacaríamos un buen libro de todas las respuestas que Dios nos ha dado a través de la oración. Amén, hermanos. Dando buen testimonio de vida en Cristo. Vamos a hablar del testimonio. Mateo 5:14. Amén, hermano. Amén, hermana Anita. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Oiga bien, nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. Usted y yo tenemos que dar buen testimonio a las personas que están allá afuera. Un buen testimonio que digan, hey, ahí va. Voy a decir otro nombre porque sí. Ahí va don Carlos. Va para la iglesia. Hermano, pero no es Carlos Gómez. Ahí va para la iglesia. Y admiran a este hombre porque va a la iglesia. Y es buen vecino. Y ayuda. ¿Sí? Mire, fíjese que queremos que pintar talcito mestizal. Respetuoso. Mire, hermano, muchas personas se han ganado a Cristo por su buen testimonio. No hay necesidad de que usted sea un gran doctor en evangelismo. Hable por su testimonio. Si hay algo que a mí me llena de satisfacción cuando estoy en el trabajo y en cualquier desayuno o cena dicen, permítame antes de comer, don Edgar quiere orar por los alimentos. Me identifico como hijo de Dios en mi testimonio. En pequeñas cosas. En pequeñas cosas tenemos que dar buen testimonio, hermano. Sí. El testimonio habla quiénes somos. No lo que yo digo, sino las personas que dicen de mí. Ese es el testimonio. ¿Sí? Amén, hermanos. Dando buen testimonio. Diezmando y ofrendando. Di esta cita, no creo que la di. Como era de diezmo, no la di. Segunda de Corintios 9:7 y Malaquías 3:10, que usted ya lo sabe, que dice, traed vuestros diezmos al alfolí, y dice de que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará de toda clase de abundancia hasta que sobreabunde, y dice que va a ser reprendido el tentador. Todo eso lo dice. La pregunta está, ¿cuántos lo creemos? Amén. Sí. El diezmo es importante, la ofrenda es importante. ¿Sí? Sea un buen ofrendante para las causas de la iglesia. Amén. ¿Sabe que el día domingo, voy a poner este ejemplo? Yo había hecho fresco de arrayán, bien rico me había quedado, pero publicó Exploradores que estaba vendiendo fresquito de mango. Sí, entonces, ¿qué son 50 centavos? Yo bien pude haber dicho, yo tengo fresco, ¿para qué voy a comprar fresco? Pero es la ayuda, hermano, nos están solicitando. ¿Sí? Y allí no ponen los hermanos, vendemos de $1 en adelante, solo tiraron el anzuelo. Estamos vendiendo fresco. Y se les acabó y tuvieron que hacer más fresco, ¿verdad, hermano? Sí. Seamos, oiga bien, seamos unidos en esa parte. ¿Sí? Me encanta cuando el pastor o personas aquí se levantan y dicen, hermanos, recojamos una ofrenda. ¿Sí? Y usted muy amablemente saca tal vez los últimos 50, el último $1 y lo pone. Y suplimos la necesidad del hermano en ese momento. Amén, hermano. Entonces, diezmando y ofrendando, consagrándonos a Dios y a nuestros hermanos. Gálatas 6 del 9 al 10, creo que hermana Magdalena se lo di. ¿No? No. Hermano Juan Carlos. San Juan. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Hermano, no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Amén. Así que según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia Oiga, de la fe. Amén. Ahí hay dos. Hagamos bien a todos y mayormente ¿a quién? Los de la iglesia. A los de la familia de la fe. Los de la familia de la fe. Es importante eso, hermanos. No se canse de hacer el bien. No se canse. No se canse. Practíquelo, practíquelo, practiquémoslo de hacer el bien, hermanos. Amén. Ahora, el número 7, condición primordial para entrar a la iglesia, es la regeneración. Juan 3, del 3 al 5, hermana Magdalena. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Vamos muy rapidito porque me dijeron que el tiempo se me acabó. ¿Qué es la regeneración? Dice ahí. Nacer de nuevo. Ok, según en el librito, ahí pongan renovarse moralmente y un cambio espiritual. Amén. Renovarse moralmente y un cambio espiritual para ir. Dice que hay 3 características de la regeneración. Fe en Jesucristo, no lo vamos a tocar. ¿Cuántos tienen fe en Jesús? Amén. Hay un sincero arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento tiene que ser genuino, tiene que ser de allá, de lo más profundo. Amén. ¿Qué es el arrepentimiento? Dice, es cambio de mente y corazón respecto al pecado. No es solo remordimiento de conciencia. Oiga bien, el arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón, ¿sí? Respecto al pecado, no es solo un remordimiento de conciencia. Aquí hay una gran diferencia. Amén. Ahora, 3 elementos del arrepentimiento: intelectual, que es mente; emocional, que es corazón; y práctico, que es testimonio. Y la confesión pública que toda persona hace cuando recibimos al Señor. Así que esto es todo, hermanos. Que el Señor me les bendiga. Bendiciones, hermanos.